Hola, buenos días. Estamos dentro de la semana en Skill, en el proceso de charlas interactivas que tenemos con los diferentes profesores de las diferentes carreras que tenemos en nuestro instituto. Hoy día contamos con la presencia de Gianfranco Lagos, docente de la carrera de Agricultura Ecológica. Él es médico veterinario con postítulo en Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable. Hoy él nos va a presentar una charla que está orientada precisamente en el área que él trabaja. Su título es Ganadería Agroecológica en la Agricultura Familiar Campesina. Le damos la bienvenida a Gianfranco a este ciclo de charlas que se marcan dentro de los objetivos de transferencia de conocimientos interdisciplinarios de la estrategia Eat My Skills, donde desarrollamos habilidades sustentables para Chile y el mundo. Bienvenido, Gianfranco, gracias por estar con nosotros. Y le voy a dar el paso para que él pueda, ¿no es cierto?, dar a conocer su charla. Bienvenido, Gianfranco. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz de poder estar aquí en esta instancia con usted y compartir un ratito el tema de la ganadería agroecológica. Así que eso, muchas gracias. Estamos bien entonces para que tú puedas hacer tu presentación y puedas hacer tu charla. Ok, voy a compartir entonces la pantalla. ¿Me confirma si se ve ahí? Sí, se ve muy bien. Ya, muchas gracias, Cristian. Entonces, ahora, muy agradecido a las personas que están viendo y se dan el tiempo de compartir un tiempito con nosotros estas temáticas. Yo, respondiendo a eso, voy a conversar con ustedes sobre ganadería agroecológica en la agricultura familiar campesina. Como bien decía Cristian, yo hago clases, las asignaturas que son del ramo o del área animal, ganadero, en la carrera de agricultura ecológica del ITMA. Primero, comentarles un poco que generalmente lo que tenemos más en el imaginario o lo que más está más cercano en imágenes o visualmente en la actualidad para nosotros sobre la producción de animales es lo que vemos un poco en la pantalla. Esta es el modelo de ganadería convencional. Pero esto no siempre fue así. La ganadería parte junto con la agricultura con el comienzo de la humanidad, cuando el humano cazador-recolector pasó a ser sedentario y empezó a quedarse en un lugar, por ende tenía que empezar ya no a salir grandes kilómetros a buscar su comida o su forma de alimentación, sino que empezó a producir sus alimentos más cerca y en los entornos donde él vivía. Y al producir se crea la agricultura y con eso obviamente también comienza todo lo que es la ganadería. Y esto se mantuvo así, se fue desarrollando poco a poco, siempre en el conocimiento de los campesinos, siempre de los productores y productoras, por lo largo de toda la humanidad, a lo largo de todas las civilizaciones, siempre hubo una figura, un grupo humano que se identificaba con el modo de vida, el estilo de vida de producir alimentos, ya sean agrícolas o ganaderos. Pero esto fue así durante toda la historia de la humanidad hasta más fuertemente mediados de los 70, donde la industria convencional, donde la revolución industrial ingresa al tema de la alimentación, tema del cual había estado aparte, fuera de todo el resto de la historia. Y es ahí donde se empieza a inculcar este modelo que es el más hegemónico en cuanto a masividad de imaginario, de formas de producir. Por ejemplo, hoy cuando nos hablan de un cerdo, por ejemplo, lo que más pensamos es esta imagen que está acá. Pero si nosotros rebuscamos un poco en nuestra cabeza, o quizás las personas que viven en el campo o vacacionan con familiares en el campo, se van a dar cuenta que los cerdos que hay en esos lugares no se parecen a esto que nosotros, las personas que quizás estamos más alejados de las formas de producción, pero que consumen o que consumimos productos de origen animal. Esta es la imagen que tienen ellos en su cabeza de un cerdo, por ejemplo. Pero este es un tipo de cerdo, el cerdo que se ocupa generalmente en la ganadería convencional. Es un cerdo de una raza
altamente productiva, seleccionado generación tras generación tras generación, siempre fomentando la característica productiva. En este caso, es un animal de un rápido crecimiento, de no tanta grasa, de más masa muscular, por ejemplo, con una nariz alargada y sin mucha carne a la zona de la cara, etc. Y muchas veces eso difiere de los cerdos que producen hoy día los pequeños campesinos, las pequeñas y los pequeños productores en el campo chileno. Estos animales, ¿por qué? Porque estos animales, como son seleccionados para alta producción, dejan de lado muchas otras características, como por ejemplo una muy importante que es la resistencia a las enfermedades. Estos animales, si no tienen una batería de fármacos y un ambiente controlado, se estresan, se enferman, no producen, etc. No tienen una rusticidad. ¿Por qué? Porque han sido seleccionados para producir, producir, producir. Estos animales, como les decía, no producen como deben producir o la cantidad que se espera que produzcan si no tienen una alimentación acorde. Y esa alimentación también está generada muchas veces por empresas transnacionales o que están ubicadas en otras partes del mundo, que generan raciones específicas para estos animales, para estas razas altamente productivas. El tema es que, como les decía, al venir desde fuera ya cuentan con una gran huella de carbono, también son insumos externos para el productor campesino. Por ende, él debe conseguir estas raciones específicamente formuladas para estas etapas o para estas razas, para estas especies. También fuera de su predio, debe generar un costo, un gasto para conseguir estos alimentos. Y estos alimentos también dependen del mercado, del precio de estos alimentos. Entonces, por ejemplo, si sube el dólar, estos alimentos suben. Si sube el petróleo, estos alimentos también suben. Entonces, el campesino y la campesina está un poco sujeto al mercado externo para conseguir esto. No tiene un gran peso en el precio. Por otro lado, también estos animales necesitan de este tipo de alimentación y también, como les decía, al no estar seleccionados por otras características como resistencia a las enfermedades, son animales que tienen que estar bajo constante control y administración de fármacos. Fármacos ya sean antibióticos, antiparasitarios, vitaminas. En el caso de los cerdos, hay que los primeros días de vida de los cerdos convencionales, eso lo quiero dejar claro, los cerdos de este tipo de manejo, de estas razas, necesitan, por ejemplo, de hierro en los primeros días de vida, una administración intramuscular, muchas veces. Entonces, eso los cerdos que viven en el campo, que viven en la agricultura familiar campesina, no lo necesitan, porque ellos toman el hierro de su entorno. Y también tenemos, bueno, toda la infraestructura que se genera para que estos animales produzcan, y tenemos, por ejemplo, ahí una imagen de las jaulas parideras, que están prohibidas hace poco en algunos lugares de Europa, de hecho, por el cuestionamiento que se le hace al aspecto del bienestar animal, porque no permite que este animal, por ejemplo, tenga contacto con otros de su misma especie, de su misma edad, no permite que la hembra, por ejemplo, se gire, se dé vuelta sobre su eje, etc. Entonces, eso están ya en cuestionamiento y muchos países de Europa ya incluso se están prohibiendo. Entonces, este es el modelo de ganadería convencional, este es el modelo que nosotros tenemos cuando pensamos en ganadería. Este tipo de cerdo, con este tipo de alimentación, con estos fármacos, y esto es lo que está un poco normalizado. Pero como les decía, esto no fue así por el largo de toda la historia de la humanidad. Esto empezó a ser así más desarrollado y entró fuertemente desde los 70 en adelante. Porque antes, y aún obviamente existe, pero mucho más invisibilizado o un poco en forma de resistencia, existe el modelo de agricultura familiar campesina. Y para la agricultura familiar campesina, el subsistema animal, ¿por qué hablo de subsistema? Porque acá todo el sistema es el agroecosistema, pero él tiene un componente animal, un componente de la familia, un componente tecnológico, un componente forestal, etc. Entonces, para el pequeño productor o el agricultor familiar campesino, el subsistema animal es muy importante por varias cosas, no es solo porque produzca alimentos. Por ejemplo, como tenemos en algunas de estas imágenes, es muy importante para el trabajo, para la tracción animal.
Por ejemplo, cuando en esta imagen vemos a un campesino arando, preparando la tierra con sus animales, lo usa como de un servicio de trabajo, pero también muchas veces lo usan para transporte, cuando deben transportarse en una carreta de un lugar a otro, o por ejemplo, cuando van a buscar madera a los bosques, por ejemplo, también muchas veces van con las yuntas de bueyes que les sirve de tracción para traer esos troncos. También otro tema más que nada económico y cultural es este icono del chanchito, del ahorro. ¿Por qué? Porque frente a cualquier cosa o imprevisto que suceda, el pequeño productor puede echar mano a un pequeño lechón, a un cerdito, a un novillo, para, en el fondo, es como su cuenta de ahorro. Es muy importante en el campo, dentro del subsistema animal, la gallinita, el cerdo, el novillo, porque funcionan como un sistema de ahorro para un imprevisto o si pasa alguna situación, puedan en el fondo ocupar aquello. Por otro lado, también los productores han muchas veces ocupado los animales como fuente de insumos para otras cosas. En este caso de la imagen, acá en la parte inferior, tenemos, por ejemplo, un diagrama donde una familia ocupa las heces de sus animales para generar gas a través de un biodigestor. Entonces, por ejemplo, acá a través de los animales, ellos usan un insumo que entrega este animal para otros subsistemas dentro del predio y generar energía, generar gas en este caso. Pero también entregan muchos subproductos. Por ejemplo, cuero para artesanías, por ejemplo, grasas también para jabones, etc. Por ejemplo, huesos también para artesanía, cuero, como ya lo he dicho, también para vestir, para artesanías, etc. Entonces, el componente animal, a diferencia del sistema convencional, el cerdo produce carne y punto. Es como una maquinita, que yo ingreso alimento y él me entrega carne. Pero acá sí tiene un tema cultural, de tradiciones, de costumbres, también aporta al trabajo y aporta a otros subsistemas dentro del agroecosistema familiar campesino. Entonces, por definición, yo hoy día, como les decía, vamos a extendernos en la ganadería agroecológica. Y la producción agroecológica, por definición, habla de que son sistemas agrícolas, pecuarios y o de elaboración de productos agroalimentarios que buscan producir alimentos suficientes, libres de agrotóxicos, de alto valor nutricional y también de alto valor organoléptico, producidos en sistemas que protegen y mejoren el medio ambiente, que respete el bienestar animal, reduzca costos de producción y permitan una renta suficiente para ganaderos y agricultores. O sea, es un concepto, es una definición muy, muy integral. Habla de lo pecuario, de lo agrícola, también de la elaboración de productos agroalimentarios que se produzcan de manera suficiente. Eso es importante, que en el fondo produzcan también de una manera eficiente, porque si un pequeño productor no produce eficientemente, no va a poder producir la cantidad suficiente para alimentar a su familia, si en el caso de subsistencia, o los excedentes suficientes para poder mantener su sistema. Que sean libres de agrotóxicos, que una gran calidad, tanto nutricional como organoléptica, que protejan el medio ambiente, que se preocupe del bienestar de los animales y que también, importante, permitan una renta suficiente para los ganaderos y agricultores, que son quienes finalmente están produciendo día a día, cuidando sus animales día a día. Entonces la retribución que deben tener ellos también es una retribución justa, y de eso también se preocupa la producción agroecológica, en comparación con la ganadería convencional, que su único objetivo definido, de hecho, es maximizar la rentabilidad del sistema. Y ese, mientras los números, la rentabilidad cada vez sea mayor, perfecto, porque ese es su objetivo. Más allá de producir alimentos de calidad, nutricionalmente, organolépticamente, que sean alimentos suficientes, que cuiden el medio ambiente, su objetivo es maximizar la rentabilidad del sistema. Acá podemos ver que la definición es mucho más integral, y a la vez también vamos a ver qué objetivos persigue la ganadería agroecológica específicamente. Uno de ellos es obtener alimentos de calidad, sanos, nutritivos e inocuos, que lo habíamos visto un poquito en la diapositiva anterior. Y esto va en directa relación, por ejemplo, con los insumos que se le entregan a estos animales. Si yo alimento a estos animales de manera sana, con una pastura, que tengan acceso, por ejemplo, a luz de día, a luz
del sol. Puede parecer absurdo, pero en ganadería convencional, por ejemplo, el cerdo que estábamos hablando recientemente, no conoce el sol. Está completamente en un ambiente controlado, en galpones con luces controladas, con climas controlados. Entonces, un animal que tiene acceso a pasto, que dentro de ese pasto también, por ejemplo, un cerdo que consume además raíces, consume hierbas medicinales, consume algunos insectos, etcétera, su alimentación es mucho más variada, mucho más nutritiva, mucho más rica, lo que genera obviamente productos de mayor calidad. También cuando yo me preocupo directamente del bienestar animal, está mega comprobado científicamente que un animal que posee un buen estado de bienestar animal produce productos más sanos, produce productos de mejor calidad. También otro objetivo de la ganadería agroecológica es conservar y mejorar el paisaje, los recursos naturales y la biodiversidad. Por ejemplo, los animales, vamos a verlo más adelante, los animales también generan aporte al ecosistema, también generan funciones. Y a través de esto, obviamente, también cuidan y mejoran el paisaje, mejoran los recursos naturales, y también es importante el tema de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque en ganadería agroecológica muchas veces vamos a trabajar con este subsistema animal, pero simultáneamente con el sistema, por ejemplo, forestal, con el subsistema agrícola, y también porque aquí se usan muchas veces, se da preferencia a razas criollas, razas ecoadaptadas, razas integradas, razas autóctonas, no así este otro modelo convencional donde los animales son muchas veces incluso de una raza, tienen una misma genética todos. Por ejemplo, hay un estudio de España que hizo el Ministerio del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales que hay allá, donde en el caso de las vacas lecheras de alta producción de ganadería convencional, el 96% eran de una sola raza. Y eso obviamente va generando una erosión genética, va poniendo en peligro la seguridad alimentaria. Porque ¿qué pasa si a ese país ingresa una enfermedad que justo afecta gravemente a esa raza? O sea, hay un 4% de animales que en el fondo resistirían a esto. Entonces, eso también es una de las importancias de la biodiversidad, también de la resiliencia que se le aporta a un sistema cuando es biodiverso. También otro objetivo es recuperar la demografía rural, las tradiciones, las costumbres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al producir este tipo de animales, también, como les decía, se ocupan otros subproductos. Se fomenta la artesanía, se fomenta el tema de la creación de cosméticos, de jabones, etc. Se fomenta el trabajo, los servicios como la tracción animal, el transporte. Pero también es muy importante, como hablábamos anteriormente, de que se busca que haya una retribución justa para el ganadero y agricultor. Y un ganadero y agricultor que trabaja tranquilo, que tiene una buena retribución económica justa, obviamente él feliz de hacer esa actividad y de poder desarrollarse en las zonas rurales, en el campo, en este caso en el campo chileno. No así cuando sus hijos, por ejemplo, ven que sus padres y sus madres, a pesar de todo este esfuerzo, de este trabajo, no han recibido nunca una retribución justa y que hacen estas nuevas generaciones, en el fondo migran hacia las ciudades y se va despoblando el campo. Y también, volviendo un poco a las tradiciones, también los animales significan muchas veces son un aporte o son utilizados o participan también de fiestas, de diferentes costumbres. Por ejemplo, en las culturas andinas, cuando los niños y las niñas, cuando se les va a realizar su primer corte de pelo, más o menos a los 2 años de edad, en el fondo se les regala, por ejemplo, sus primeras llamas. ¿Y por qué? Porque esas llamas es como su primer ahorro para la vida. Como de ahí en adelante él parte ya con un colchoncito, con un ahorro. O por ejemplo, también en las culturas andinas está la época de la chaya, donde se chayan, por ejemplo, los animales, se les lanza chaya, se les ponen estos pompones de colores, y eso en el fondo es para que venga una buena cosecha, venga una buena producción, los animales no se enfermen, etc. Y todo eso también es lo que ese modo de vida también genera una diversidad, también aporta a la diversidad social también. Y eso también trae beneficios como también trae la biodiversidad en el caso de la agricultura y la ganadería. Y también otro objetivo es desarrollar y seguir fomentando estas formas de producción y comercialización alternativas. Porque si vamos a tener productores en el campo y productoras
campesinos y campesinas, produciendo sano, produciendo sin agrotóxicos, cuidando del ecosistema, de los recursos naturales, etcétera, nosotros también debemos buscar que las formas de comercialización de esos productos también sean ecológicas, también sean alternativas, también sean sustentables. Porque si estos campesinos que van a producir de esta forma van a terminar vendiendo en los canales tradicionales, van a tener intermediarios de por medio que probablemente no le den una retribución justa, van a terminar muchas veces no teniendo ninguna injerencia en el precio de los productos, van a terminar muchas veces invisibilizados, porque por ejemplo yo compro una lechuga hoy día en la feria y no tengo idea de dónde viene, quién la produjo, con qué insumos, y lo mismo nos pasa a las personas que consumen productos de origen animal. Las personas cuando van a su negocio a la esquina o a la feria a comprar la bandeja de huevos, no tienen idea de qué raza eran las gallinas, dónde, en qué lugar del mundo muchas veces se produjo ese huevo, si la gallina en el fondo tenía un buen estado sanitario o si estaba su bienestar animal no estaba bien en buenas condiciones, etc. Entonces, también eso es importante, la visibilización de este productor. Muchas veces generar intermediarios justos o que el productor y productora o la familia venda directamente y yo pueda preguntarle, pueda conocer al hijo, a la hija de ese productor, porque también eso va generando un vínculo, sabiendo que lo que yo estoy comprando además está aportando a la matrícula de la escuela de la hija, a la enfermedad que puede haber aparecido en la familia. Entonces eso también es importante, generar esos vínculos. Y hemos hablado mucho de producción agroecológica, pero ¿a qué nos referimos con esto? Ya vimos algunos objetivos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos cómo lo hacemos carne, por así decirlo esto? Y es a través de principios agroecológicos. Algunos de estos están sistematizados y acá Altieri y Nichols en su libro del 2000 nos proponen esta tabla con 6 principios agroecológicos para el manejo sustentable de los agroecosistemas. El primero es la diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en tiempo y en espacio. Todo esto lo vamos a llevar a ejemplos más adelante. Otro es el reciclaje de nutrientes y materia orgánica, la optimización de la disponibilidad de nutrientes y el balance de flujos de nutrientes, la provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de los cultivos, manejando la materia orgánica y estimulando la biología del suelo. La cuarta es la minimización de pérdidas de suelo y agua, manteniendo la cobertura del suelo. La quinta es minimización de pérdidas por insectos, patógenos y malezas mediante medidas preventivas y estímulos de la fauna benéfica, antagonistas, alelopatía, etc. Y la última es la explotación de sinergias que emergen de interacción planta-planta, planta y animales-animales. En resumen, en el fondo acá no hablamos de ninguna herramienta, no hablamos de ninguna técnica puntual. Aquí nos dice, para hacer agroecológico usted tiene que usar paneles solares, para hacer agroecológico usted tiene que usar compost, para hacer agroecológico usted tiene que usar homeopatía. Claro que hay que usarlas, pero va a depender del contexto, de las posibilidades, del diagnóstico que realizan ustedes como técnicos para cada predio, para cada territorio puntual. Pero lo que sí podemos llevar a cabo en todos los territorios, en todos los contextos, son estos principios. Estos principios se aterrizan a través de técnicas, a través de herramientas. Entonces, acá no se trata de una sustitución directamente. Es como yo cambio la urea por el compost. Yo cambio los fármacos antiparasitarios veterinarios de síntesis química por antiparasitarios naturales. Que claro que probablemente vayamos hacia allá, pero eso responde a que estamos siguiendo el alineamiento o respondiendo a estos principios. Entonces eso es importante. Y ahora vamos a aterrizar estos principios en varios ejemplos. Por ejemplo, uno muy importante son los sistemas silvagropastoriles. ¿Qué quiere decir esto? Que son sistemas donde yo en el mismo terreno, de manera planificada, utilizo el subsistema animal, el subsistema forestal, el subsistema de cultivos y o pasturas. Puedo usar ambas también, o una de estas. Entonces acá tenemos una imagen al medio, en el centro, que tenemos un grupo de bovinos que están pastoreando con este sistema de pasturas y también a la vez hay árboles. Y eso trae beneficios, trae sinergias. ¿Recuerdan el último principio de explotar las sinergias que se producen animal-animal, animal-planta, planta-planta, etc.? Entonces acá vamos a ver cómo explotamos estas sinergias. Y además
tenemos otro principio, el de fomentar, diversificar, bueno, valga la redundancia, la diversidad entre genética, entonces tener diferentes razas, diferentes especies, planificado obviamente temporal y espacialmente. O sea que también tenemos ese principio aterrizado y van a ver que otros de los que conversamos, como cerrar ciclos de nutrientes, fomentar, mantener cubierto el suelo, fomentar la salud del suelo, también se va a dar con estos sistemas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un esquema donde, para tomarnos de algún lugar, por ejemplo, el árbol, yo tengo árboles de diferentes tamaños, de diferentes estratos. Entonces, por ejemplo, los árboles van captando luz y esto va generando biomasa, va generando fotosíntesis, que el árbol crezca, que genere follaje, etcétera. Y a la vez, este follaje, en algunas épocas donde el pasto ya está seco, en los arbustos quizás que están más pequeños, aún me va a permitir que el animal obtenga alimento de ahí. Quizás los árboles van a tener su follaje verde cuando el pasto ya está más seco o no está, o es otra época, pero me van a quedar algunos árboles con follaje aún verde y que quizás son arbustos que aún no tienen un gran tamaño, y los animales van a poder forrajear o ramonear de esos lugares. Entonces me genera una fuente de alimento. Otra importante es que estos árboles me protegen de la luz solar directa, me generan sombra. Entonces los animales se van a refugiar de mejor manera, no van a tener que estar gastando de su energía para termorregular, sino que esa energía la van a dedicar en producir leche, producir carne. Entonces hago más eficiente el sistema con el simple hecho de tener árboles que me van a generar sombra y que van a, en el fondo, generar un microclima o un clima más agradable para los animales. Eso fomenta también el bienestar de los animales, me genera productos de mayor calidad y hace el proceso más eficiente. Los árboles, además, van perdiendo, obviamente, van cayendo de ahí sus hojitas, sus ramitas, entre otras. Y eso va generando una capa en el suelo, va protegiendo el suelo de estar despejado. Y además, eso se va incorporando naturalmente, se va incorporando en la tierra, en el suelo, pero además los animales que están pastoreando en el lugar también van picando estas ramitas al pisarlas, van generando presión en el suelo, van incorporando de mejor manera estas ramas, estas hojas al suelo. Y eso va generando una mejora de la biología del suelo, va generando un proceso más eficiente porque lo hace de manera más rápida, al trozarlo, al picarlo, al pisarlo y integrarlo, etcétera. Entonces, ahí tengo una sinergia entre los residuos, por así decirlo, que genera este árbol, con el simple hecho de que esté combinado con animales pastoreando en el lugar, que me va generando una cobertura del suelo, evitando que si hay una pérdida mayor de agua, de riego o del agua que hay en el ecosistema, y también va generando unas mejores condiciones del suelo, porque va incorporando materia orgánica y va incorporándola de manera más eficiente. El forraje obviamente le entrega, o sea, las pasturas, los cultivos le entregan alimento al animal para que produzca, y el animal también va generando guano. Mientras come, también él va defecando, y cuando va defecando, también otra vez va pisando esto y va mezclándolo con hojas, va incorporándolo al suelo. Entonces ahí tenemos un ejemplo, podría seguir con 1000 ejemplos más, pero para ir avanzando en otros ejemplos de otros casos, lo que quiero dejar claro es que la importancia de fomentar estos sistemas biodiversos, estos sistemas planificados, diseñados para que funcionen eficientemente, se cierren ciclos y sigan los principios agroecológicos. Acá tenemos otro sistema que es muy utilizado en Asia, y este es muy, muy antiguo, y es el sistema de cultivos de arroz con peces. ¿Por qué? Porque tienen muchos beneficios, también hay muchas sinergias, voy cerrando ciclos, voy a hacer que nutrientes no se pierdan, sino que se mantengan en el sistema. Por ejemplo, para partir por el arroz. El arroz genera sombra también. Al ir creciendo va generando sombra para los peces, lo que genera, obviamente, que también ellos no pierdan tanta energía en estar termorregulando y hagan una producción más eficiente. Por otro lado, los brotes más jóvenes o las malezas que van creciendo en los alrededores del arroz sirven como alimento para los peces. Y también algunas plagas, algunos insectos
que pueden atacar al arroz son comida para los peces. Entonces los peces también comen de los brotes más jóvenes, de las malezas que van creciendo alrededor, se benefician de la sombra, y a la vez el pez va alimentándose y también va liberando sus excretas al sistema. Y al liberar esto va generando nutrientes en el sistema. Esto va bajando, se va yendo al fondo de este sistema, y eso también va generando nutrientes, va generando fertilización natural para los cultivos del arroz. Y otra cosa es que los peces, al nadar, van integrando aire al sistema, van aireando el agua, y eso va a generar que no se generen estos procesos de eutrofización donde se desequilibra el nivel de nitrógeno, porque también no hay oxígeno, hay mucha materia orgánica y no hay oxígeno en los sistemas, y se generan estos típicos que muchas veces vemos en el campo, donde se generan estas pozas verdes llenas de materia orgánica cubiertas de, de vegetal o de pasto, de diferentes flora que se pone sobre el agua, y ahí no hay vida muchas veces abajo de eso. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces los peces nos ayudan también en eso. Y ahí entonces fomentamos una sinergia planta-animal. Acá vamos complejizando el sistema, y acá tenemos los peces, los cultivos, y tenemos patos. Entonces aquí serían peces, patos, cultivos. Y acá, por ejemplo, se suman a los ítems que yo ya les comenté en la anterior, que el pato, al patalear, también al nadar, también va generando esta aireación, va generando un movimiento en las aguas. Por otro lado, baja al final de la piscina y escarba y genera también, va alimentándose de malezas que van apareciendo ahí, de materia orgánica que aparece ahí. También al defecar los patos, alguno de este insumo se genera fertilización en el agua, en el fondo también del mar, va enriqueciendo esta agua que la voy a ocupar también para fertilizar mis árboles y mis vegetales. Entonces, por eso acá en el gráfico sale que desde el agua, después yo fertilizo los vegetales y los árboles, porque están enriquecidos con las excretas de los peces y también de los patos. Y también las heces de los patos muchas veces sirven para alimentar a los peces. Entonces también le estoy entregando alimento a los peces. Y todo este sistema, tanto peces como patos, me entregan productos de alta calidad, ricos en proteínas, para la familia. Y también productos y subproductos para vender. Pero lo importante es que es para la familia también. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias campesinas, si no producieran estos alimentos ricos en proteínas, ricos en grasa, también no podrían muchas veces acceder a ellas en el mercado, porque son productos caros. Son productos que en el mercado valen una cantidad considerable, entonces muchas veces ellos, si no tuvieran esta producción, no podrían acceder a ellos en la realidad actual. Entonces, también es importante decir eso, que aquí se está generando una dieta súper nutritiva para la familia. Tenemos huevos, tenemos peces, con todos los aportes de omega que esto conlleva, etc. Tenemos vegetales, tenemos cultivos de carbohidratos como el arroz, tenemos frutas en el caso de los árboles frutales. Entonces estamos generando una dieta muy rica y balanceada para una familia, y para las familias también en el caso de la cantidad que se produzca para el mercado, para las familias del alrededor, etc. Y aquí fomentamos la sinergia entre animal-planta, entre planta-planta, también fomentamos el cierre de los ciclos para que no se pierdan los nutrientes, y los nutrientes que estaban en el estanque yo ocupo esa agua para regar los vegetales, el compost eso me faltó también, el corral de los patos genera una cama, genera guano, genera una cama rica en nitrógeno, en nutrientes, y esa cama yo la puedo usar para fertilizar también mis vegetales, a través del compostaje, etcétera. Después la uso como fertilizante. Entonces es un ciclo muy, muy cerrado. Acá tenemos un esquema de una familia también de la Amazonía peruana, que en el fondo sigue más o menos los mismos ejemplos anteriores, pero acá ellos también se aportan en cuyes. Entonces tienen patos, peces, está la familia, están los cultivos, y también ellos tienen cuyes. Entonces ahí si seguimos las diferentes líneas, por ejemplo, los cuyes aportan a la alimentación familiar, los patos y los peces a la alimentación familiar, las camas de los cuyes pueden aportar
a la chacra como abono, también abonar el estanque, para que crezcan ahí también toda la flora que también sustenta y limpia el mismo estanque. El agua que se abona a través de las heces de los patos y los peces y la materia orgánica que ahí ocurre, también esa agua va a las chacras. Las chacras alimentan a la familia, también alimentan a los cuyes. Entonces tenemos un ciclo muy, muy cerrado, diverso, biodiverso a nivel temporal, espacial, se cierran los ciclos, se fomenta la biología del suelo. Entonces, ahí podemos ver que a través de estos diseños, de estos sistemas, estamos cumpliendo con todos los principios agroecológicos. Acá tenemos un diagrama que en el fondo resume otro ejemplo que apunta a lo mismo. Tenemos fuentes de alimento animal, el componente animal, los componentes vegetales, la ingeniería del sistema, que son todo lo que les comenté al principio, son la infraestructura, las tecnologías, etc. Y cómo la familia se relaciona con el mercado, con el componente animal, con el componente vegetal. Por ejemplo, la familia se relaciona a través del manejo, la familia entrega manejos al componente animal y el componente animal le entrega trabajo, alimento, etc. Y así en cada uno de los diferentes componentes que ya hemos hablado latamente en los ejemplos anteriores. Y acá les quiero dejar una invitación. A ustedes, el agroecosistema que tienen más presente, quizás el que más conocen o al que más visitan, o el que están día a día o varias veces a la semana, y quizás también lo van a ver por 2, 3 años durante su carrera, es el CTS. Entonces yo les invito a ustedes, como técnicos o futuros técnicos en agricultura ecológica, a identificar qué ciclos, o sea, qué principios agroecológicos se dan fuertemente, están muy presentes en su predio, en el ITMA, en el CTS, y cuáles quizás se podrían fomentar, cuáles quizás se podrían incluir. Tomando los 6 principios agroecológicos que hemos conversado, aterrizarlos al CTS. Entonces quizás está cumpliendo con todos, o quizás con algunos muy bien y otros quizás se podría mejorar, y ahí está el trabajo, el desafío, las competencias que ustedes tienen, y es generar la propuesta, el plan, la asesoría para un predio, y en este caso un predio puntual que además es el predio el que ustedes más conocen, el agroecosistema que ustedes ven día a día. Así que yo les dejo la invitación y el desafío a que piensen un poco esta charla y piensen los principios agroecológicos analizados en el CTS. Y con eso daríamos por cerrada la charla de hoy. Agradecer por la atención, también agradecer a Cristian la invitación. Así que volvemos ahí con Cristian. Gracias, Gianfranco. Excelente. Mira, qué tema más importante que importante para todos nosotros, seamos o no seamos, ¿no es cierto?, de la carrera, el poder visualizar la importancia de una vida sana, conectado, ¿no es cierto?, con estos principios que tú estabas indicando anteriormente. De las preguntas que estamos recibiendo, vamos a seleccionar una que es la que me parece la más importante y creo que apunta precisamente a lo que tú estabas trabajando. La consulta es, ¿cómo afecta el tema que tú estás trabajando a la vida en ciudad? Porque entendemos que en la vida del campo, como tú lo señalabas, estos ciclos están entrelazados, estos ciclos están interconectados, pero ¿cómo afecta esto que tú estás señalando? ¿Cómo impacta en la vida de la ciudad? Ya, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Mira, nos impacta directamente. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, ellos cumplen un rol que en las ciudades hoy no se da, y es el de la producción de alimentos. Nosotros, en el fondo, desde las ciudades, no tenemos, por ejemplo, pensemos en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Vivimos 7 millones de personas, los espacios cada vez son más difíciles de encontrar o de mantener, ya que está todo el tema inmobiliario, las necesidades también de las mismas sociedades, de canchas, hospitales, de recreación, etc. Entonces, esto compite directamente con el espacio para producir alimentos. Digamos que en Santiago casi no contamos con este espacio, entonces nosotros necesitamos alimentarnos 2, 3, 4 veces al día como mínimo. Por ende, nosotros necesitamos de estos sistemas que estén cerca nuestro para que en el fondo nosotros podamos tener el componente esencial que es nuestra alimentación. Pero a la vez, estos sistemas necesitan de nuestro soporte, necesitan de nuestro respaldo. Como les decía, nosotros como consumidores conscientes
tenemos que tender a buscar este tipo de sistemas productivos. Porque también tiene un retorno para nosotros en nuestra salud. Esto, como decíamos, produce alimentos más sanos, de mejor calidad. Entonces esto repercute también en fomentar estos espacios, también nos ayuda a nosotros a mantener nuestra salud. Personas saludables, ciudadanos citadinos, urbanos saludables, ejercen una menor presión en los hospitales, generan una menor presión en las políticas, en los programas de políticas públicas, y esas menores presiones, ese dinero, se puede usar de mayor eficiencia quizás para otros programas sociales también. Entonces podríamos tomarlo de muchas partes, pero es muy importante que nosotros, como urbanitas, que somos la mayoría de la población mundial, somos más del 50% de la población mundial, aportemos, apoyemos y exijamos estos modelos de producción frente a los otros, a los convencionales. También por una cosa súper importante, y es que estos sistemas, como dijimos latamente, protegen, cuidan el medio ambiente y también los recursos naturales. Sabemos que la ganadería y la agricultura es uno de los, apuntado con el dedo como uno de los grandes culpables de los gases de efecto invernadero. Bueno, estos sistemas, como son sustentables, tienen sus propias formas de captación, son per se, la forma de producir genera menos gases de efecto invernadero. Pero a la vez, estos árboles, estas pasturas, estas formas de mantener estos ciclos cerrados, también captan gran cantidad de estos gases de efecto invernadero. Entonces yo los reduzco y a la vez los capto. Entonces, además se está cuidando el planeta entero. Así que la relación es directa, a pesar de que no lo veamos en el día a día, no tengamos productores aquí a 10 minutos de nuestros hogares, la relación que tenemos que tener con estas es directa por los beneficios que trae para el planeta entero, pero también para nosotros como sociedad y para nosotros como individuos. Eso. Tremendo impacto, tremendo impacto. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron viendo esta charla y a todos los integrantes de la familia ITMA, por supuesto, y en esta semana de ITMA Skill podamos seguir enriqueciéndonos con el conocimiento de nuestros docentes. Ustedes ven que la idea de esta charla es precisamente poder interrelacionar, poder comunicarnos, poder hacer relaciones entre las carreras y poder ir mostrando beneficios tan importantes, conocimientos tan importantes como el que Gianfranco nos ha mostrado el día de hoy. Así que un gran abrazo, Gianfranco, y a todos los oyentes, escucha, videntes, ¿no es cierto?, que estaban con nosotros. Así que nos vemos en una próxima charla y, por supuesto, abrazo para ti, para tu carrera, Giancarlo. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a ti, Cristian. Que estén bien, suerte. Chao, chao, Cuídate. gracias. Chao, chao.